Buenos días, alumnos. Soy su docente Katherine Yachachín Picón del curso de Historia. El tema que vamos a desarrollar es acerca de la guerra de Vietnam. Para ello vamos a ver la siguiente diapositiva, que aquí vamos a ver que la Guerra de Liberación Nacional del pueblo vietnamita que expulsó de su territorio a Francia, Japón y Estados Unidos. Pero para ello vamos a ver los antecedentes, que en el año de 1887 la región Indochina se convirtió en protectora francés mediante la creación de la Unión Francesa de Indochina, conformado por Camboya, Vietnam y Laos. Estos territorios vamos a ver también que en el año de 1941 el líder revolucionario, que es Ho Chi Minh, fundó el Vietnam, o Liga por la Independencia de Vietnam. Y la Revolución Nacional triunfó en 1945, derrocando al emperador Bao Dai, y surgió así la República Democrática de Vietnam. Ho Chi Minh fue elegido como presidente. Esto imposibilitó de lograr acuerdos políticos económicos satisfactorios entre el Vietnam y Francia, y condujo al enfrentamiento armado que se inició en diciembre del año de 1946 con el respaldo de Francia por Bao Dai, que va a instaurar el reino de Vietnam o Vietnam del Sur, y el 1 de julio del año de 1949 fijó la nueva capital en Saigon, siendo su primer ministro Nguyen Dinh Diem. Y en 1950 vamos a ver que las Naciones Unidas reconocieron el gobierno de Saigón, mientras que la URSS va a rechazar y aprobó al gobierno de Ho Chi Minh en Hanoi. El presidente norteamericano, que es Harry Truman, va a enviar asesoramiento militar para entrenar a los sudvietnamitas en lo que es el manejo de armamentos estadounidenses. El desarrollo de la guerra. Este conflicto se inició en el año de 1954, cuando en Vietnam ocupó la base francesa de Dien Bien Du en el norte de Vietnam, que fue el 8 de mayo. Tras 55 días de asedio, vamos a ver que una coalición internacional reunida en Ginebra, en Suiza, dividió el país de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, según los cuales van a establecer acuerdos en la Conferencia de Ginebra, que se tomó el paralelo 17 como la línea de separación. Vietnam del Norte va a quedar bajo el régimen comunista y Vietnam del Sur en manos del gobierno de Saigón. También se estipuló que en el año de 1956 la celebración de elecciones para la reunificación del país. El apoyo, vamos a ver que Estados Unidos va a apoyar al gobierno de Saigón, que va a continuar luego de la destitución de Bao Dai y la proclamación de la República de Vietnam como negro. ¿Sí? Tenemos también ahí, por ejemplo, que el presidente de 1955, Diem, se va a negar a celebrar estas elecciones para lo que era la reunificación, argumentando la probabilidad de lo que existiera un fraude electoral. Y es en el año de 1960 se funda el Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, o Vietcong, que veía desarrollando sus ataques y guerrillas contra el gobierno de Diem. En 1961 el presidente norteamericano John F. Kennedy firmó un convenio económico, social y militar con Vietnam del Sur, y es en el año de 1963 un golpe de estado militar puso fin al régimen del Ngo Dinh Diem, ¿sí?, quien fue ejecutado
y se estableció un comité provisional que fuese incapaz de solucionar esta crisis política generada. Tenemos que en el año de 1964 se dio el hecho que se le conoció como el incidente de McDonald's, que esto consistía por ejemplo, lo que eran las lanzas de torpedos nortevietnamitas van a atacar a dos destructores, que son los Estados Unidos, en el Golfo de Tonkin. A este hecho, como se ha mencionado, se conoce como el incidente de Maddox, ¿sí? Tenemos también ahí que creado por los norteamericanos para intervenir en la guerra. Y es en el año de 1965 que van a bombardear norteamericanos que van a atacar a Vietnam del Norte. El Congreso norteamericano respaldó el plan del presidente Lyndon B. Johnson, facultándolo para tomar las medidas necesarias con relación a las guerrillas, y van a atacar a la poderosa base de Bien Man Hong en Saigón. En el año también de 1968, el general norvietnamita, que es Nguyen Von Hiat, desencadenó la denominada ofensiva de Tet. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie de coordinados ataques ya contra más de 100 objetivos urbanos. Esta ofensiva implicó un gran fracaso militar por parte de Vietnam del Norte, pero subsistió una gran oposición a la guerra de Estados Unidos. El gobierno estadounidense precisó por la opinión pública que había llegado a la conclusión de que la guerra no se podía ganar. Y es así que el 31 de marzo de este año el presidente Johnson anunció la paralización de los bombardeos sobre Vietnam del Norte. También vemos que en el año de 1969, pocos meses después de suceder a Johnson, el presidente Richard Nixon va a anunciar el retiro de las tropas norteamericanas y su reemplazo por el sur de Vietnam. Sin embargo, vamos a ver que la reducción de las tropas estadounidenses ni la muerte de Ho Chi Minh sirvieron para superar el estancamiento de las negociaciones de paz en el país. Los delegados de Vietnam del Norte continuaron insistiendo en la retirada completa de los Estados Unidos como condición indispensable para firmar la paz. Luego tenemos que el 27 de enero del año de 1973, los representantes de Estados Unidos, de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur y el Vietcong firmaron un acuerdo de alto fuego. Aunque este tratado establecía la retirada de las fuerzas estadounidenses de Vietnam y la devolución de todos los prisioneros de guerra, se dejó sin resolver muchos problemas que provocaron la reanudación de la lucha en la región. Y tenemos también que en el año de 1975 el Vietcong desarrolló una ofensiva final ocupando Saigón. El sur se rindió incondicionalmente. Al año siguiente vamos a ver también que se produjo la unificación de Vietnam, estableciéndose Hanoi como capital y Saigón fue rebautizada como Ho Chi Minh. Vamos a ver también el conflicto árabe-israelí, que es un conjunto de enfrentamientos bélicos que van a ser protagonizados por los estados judíos de Israel y los árabes palestinos, que fueron despejados de su territorio luego de la Segunda Guerra Mundial. Es una lucha por el control de los ricos yacimientos de petróleo de la región que tiene como gran interesado a los Estados Unidos. Siempre Estados Unidos para interesado, dinero, dinero. Bajo la aparición de una guerra en contra de los antisemitistas y las diferencias religiosas de ambos pueblos, israelí, que tiene el sionismo, y los países árabes, que es su religión el islamismo. Vamos a ver también, ¿sí?
los antecedentes que entre 1896 Teodoro Herzl publicó Der Judenstaat, el Estado judío, convirtiéndose en una ideología del atonismo, movimiento que propugnaba el establecimiento de un Estado judío en Palestina, la tierra prometida. Pero vamos a ver que al año siguiente, organizó el primer congreso estonista en la ciudad de Basilea, ¿sí?, en Suiza. Y en el año de 1948, con el apoyo de Gran Bretaña y la Organización de las Naciones Unidas, se creó un Estado de Israel, despojando a los árabes palestinos de su territorio. Y en el año de 1949, Sham Weizmann se convirtió en el primer presidente israelí. Luego tenemos la Primera Guerra Árabe-Israelí, que se dio en el año de 1948 hasta el año de 1949, que se produjo a causa del naciente del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, un día después que los ejércitos de varios estados árabes, tanto Egipto, Irán, Líbano, Siria y Transjordania, iniciaron una invasión sobre los territorios ocupados por los judíos. Pese al avance de los árabes y la apertura simultánea de varios frentes, vamos a ver que las fuerzas judías detuvieron la invasión, manteniendo las comunicaciones con Jerusalén, ¿sí?, junto al Consejo de Seguridad de la ONU, que es de la Organización de las Naciones Unidas, que impuso una tregua que no logró los resultados que ellos esperaban, porque los judíos aprovecharon este breve momento para lo que es la reorganización de su ejército y sus ansias de guerra, en especial en la Fuerza Aérea. El 9 de julio, vamos a ver en este proceso, que se reanudaron los enfrentamientos. Las fuerzas judías conquistaron Nazaret y el occidente de Galilea. Una nueva tregua va a realizar, que se impuso el 18 de julio, interrumpida por el asesinato del conde de Bernadotte, quien negociaba la paz entre ambos bandos. Vamos a ver, la reanudación de este combate tuvo lugar el 15 de octubre a raíz de la ofensa emprendida. Esta ofensa fue emprendida por Israel del Sur, en Nehuet Hacienda. Tenía como finalidad hacer retroceder a los egipcios hasta la Franja de la Gaza y en el norte, conquistado por Galilea a finales de este mes. La ofensiva judía final, vamos a ver, que se produjo contra el ejército egipcio entre el 22 de diciembre de 1948 y el 6 de enero de 1949, logrando consumar la victoria militar y el debilitamiento político de Egipto, iniciando de esta manera el cese de las hostilidades. Vamos a ver también que los acuerdos firmados entre Israel y cada uno de los estados árabes beligerantes reconocían la victoria militar judía. Vamos a ver que el acuerdo de armisticio con Egipto se firmó en febrero del año de 1949. Confirmó las conquistas territoriales en Negev, aunque la Franja de Gaza quedara bajo la administración de Egipto. Los restantes armisticios fueron formados con Líbano el 23 de marzo, con Transjordania el 3 de abril y con Siria el 20 de julio. Irán, por otro lado, rechazó entrar en negociaciones con Israel. Vamos a ver ahora la crisis del Canal de Suez.